¿Cuál es el precio de la Tierra cuando se convierte en el epicentro de siglos de conflictos? ¿Por qué una pequeña porción del mundo ha dividido a la humanidad durante milenios? ¿Qué fuerzas invisibles moldean decisiones que parecen condenar generaciones enteras? La historia de esta Tierra es un relato de decisiones irrevocables, de temores humanos y de consecuencias que redefinen el destino. Y todo comienza mucho antes de que existieran los nombres que hoy la disputan. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Antes de los mapas y las negociaciones, esta tierra no era un lienzo vacío. Era un organismo vivo, respirando a través de milenios con cada gota de sangre, cada sacrificio, cada oración de innumerables generaciones. Esta tierra, conocida hoy como Palestina, fue testigo de imperios que nacieron y cayeron, de profetas que caminaron entre sus valles y de conquistadores que marcaron su suelo con fuego y acero. Pero ¿cómo se transformó este lugar, pequeño en tamaño, en la cuna de 3 grandes religiones y en un punto caliente imposible de pacificar? 4000 años atrás, cuando gran parte de Europa estaba cubierta por densos bosques habitados por tribus sin escritura, el litoral mediterráneo oriental ya albergaba ciudades. La región llamada Canaán era un mosaico de fortalezas con muros de piedra, centros de comercio de fenicios y altares ardientes en honor a dioses cuyos nombres el tiempo casi ha olvidado. Pero Canaán nunca fue una nación unificada. Era una constelación de ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey, sus dioses y sus conflictos. Entre esas antiguas ciudades, Jericó se alzaba como uno de los asentamientos más antiguos del planeta. Sus murallas, construidas hace más de 10.000 años, atestiguaban la lenta gestación de la civilización humana. Un tiempo en que la humanidad apenas comenzaba a domesticar la naturaleza y edificar su destino. Pero la historia de Jericó es solo el preludio de una transformación mucho más profunda, una que involucraría a nuevos pueblos que traerían consigo una nueva fe, un nuevo Dios. Los pueblos semitas, que más tarde se llamarían israelitas, no llegaron con ejércitos invasores, sino como pastores y ganaderos que lentamente se asentaban en las colinas y valles de Canaán. Los textos bíblicos hablan de Abraham, quien abandonó Ur de los Caldeos por mandato divino para establecerse en esta tierra. Aunque la arqueología no puede confirmar con exactitud estos relatos, alrededor de la mitad del segundo milenio antes de Cristo surgen en las regiones montañosas indicios de un nuevo pueblo. Sin imágenes de dioses, sin restos de cerdo en sus basureros y con una cerámica peculiar, diferente de la de los cananeos. Estos israelitas comenzaron a construir una identidad única, un pueblo que adoraba a Yahvé, un Dios que exigía lealtad exclusiva y prohibía cualquier representación visual. Su fe era un pacto severo, una decisión que los separaba de sus vecinos y los marcaba para siempre. En esta elección reside el germen de un destino trágico, la búsqueda de un lugar propio donde su Dios pudiera habitar entre ellos. A finales del segundo milenio antes de Cristo, 2 pequeños reinos emergieron en esta tierra. Israel al norte, rico y fértil, y Judá al sur, más pequeño y pobre, pero con una ciudad que cambiaría la historia del mundo: Jerusalén. Fue el rey David quien, alrededor del año 1000 a.C., conquistó esta fortaleza jebusea y la estableció como la capital del Reino Unido. Su hijo, el rey Salomón, edificó en Jerusalén un templo majestuoso, un centro espiritual donde, según la creencia, habitaba el propio Dios de Israel. El templo, situado en un promontorio rocoso, estaba revestido de cedro del Líbano, adornado con oro, y albergaba en su Santa Santorum el Arca de la Alianza, con las tablas de piedra que contenían los mandamientos divinos.
Esta construcción simbolizaba la unión, la fe y la esperanza de un pueblo decidido a mantener su pacto sagrado. Pero la unión fue efímera. A la muerte de Salomón en el año 922 a.C., el reino se fracturó. El norte, Israel, más poderoso, y el sur, Judá, dividido en intereses y destinos diferentes. Esta división selló un camino hacia la destrucción y la dispersión. En el año 722 a.C., el reino del norte fue arrasado por los asirios y 10 tribus desaparecieron para siempre, disueltas entre otras naciones, dejando tras de sí un vacío y un misterio sin resolver. Así, las decisiones de reyes y profetas, los temores ancestrales y las creencias más profundas tejieron una historia de rupturas y exilios. Una historia donde cada elección, cada batalla, cada alianza rota se convirtió en una cadena que arrastraría siglos de conflictos. ¿Puede una tierra tan pequeña contener en su suelo tantos sueños, tantas pérdidas? ¿Puede alguna vez encontrar la paz después de tanto? La historia continúa. Y en conferencias históricas seguiremos explorando estas decisiones fatídicas y sus ecos eternos. Suscríbete para acompañarnos en este viaje hacia el corazón de los imperios, las creencias y los hombres que nunca dejaron de luchar por esta tierra. ¿Qué destino puede forjar un pueblo cuando su ciudad y su templo son reducidos a escombros? En 586 años antes de nuestra era, el rey babilonio Nabucodonosor arrasó Jerusalén y destruyó el templo, llevando a gran parte de la población al exilio. La tragedia parecía definitiva, un golpe fatal que amenazaba con borrar a un pueblo entero. Pero lejos de desaparecer, los judíos resistieron en el exilio, aferrándose a su identidad con una fuerza inesperada. En medio de la desesperación, forjaron las bases de un renacimiento espiritual. Escribieron sus textos sagrados, ordenaron las leyes y crearon un sistema religioso capaz de sobrevivir sin templo ni tierra. Así, cuando Ciro el Grande, rey de Persia, permitió su regreso en 538 años antes de nuestra era, no regresaron iguales. Volvieron transformados, con la convicción de ser un pueblo elegido, dotados de una tradición escrita clara y una identidad inquebrantable. Pero la tierra prometida ya no les pertenecía por completo. El segundo templo se levantó sobre las ruinas del primero, pero bajo el control persa y luego macedonio tras la conquista de Alejandro Magno. Su muerte sumió la región en manos de dinastías griegas, primero los Ptolomeos de Egipto, luego los Seleucidas de Siria. La cultura helénica inundó el oriente como una ola imparable, imponiendo gimnasia, teatro, filosofía y nuevos dioses. Muchos judíos abrazaron esta cultura, pero el choque fue inevitable. En el siglo II antes de nuestra era, el rey seleucida Antíoco IV desató una furia impía. Quiso helenizar a la fuerza judea, profanó el templo y prohibió los rituales judíos. La chispa de la rebelión se encendió en la guerra de los macabeos, una lucha guerrillera que desafió al imperio y terminó en victoria. Judea recuperó su independencia, gobernada por la dinastía Asmonea durante casi un siglo. Pero el mundo no se detiene. Al oeste, una nueva fuerza emergía para devorar el Mediterráneo: Roma. En el año 63 antes de nuestra era, el general Pompeyo irrumpió en Jerusalén, convirtiendo a Judea en un vasallo del imperio. Aunque mantuvieron un gobierno propio en apariencia, el poder real estaba en manos de Roma y sus títeres. Uno de esos gobernantes fue Herodes el Grande, despiadado pero brillante arquitecto del templo que ahora lleva su nombre. Transformó el lugar sagrado en una maravilla arquitectónica que dejaba sin aliento. Enormes muros de piedra blanca, pórticos con columnas majestuosas, adornos de oro y patios repletos de peregrinos que acudían de todo el Mediterráneo para celebrar la Pascua, Shavuot y Sukkot.
Jerusalén se convirtió en el corazón del mundo judío, pero bajo su esplendor latía una furia oscura contra Roma. La Palestina del primer siglo de nuestra era una bomba de tiempo. Los procónsules romanos gobernaban con una mezcla brutal de eficiencia y crueldad. Los impuestos eran asfixiantes, las leyes extranjeras insultaban la fe, y los legionarios romanos se comportaban como amos absolutos. En el pueblo crecían las esperanzas mesiánicas, la espera de un Salvador, un rey de la estirpe de David, que aplastara a Roma y restaurara el reino de Israel. Fue en este clima, bajo el procurador Poncio Pilato, cuando un predicador judío de Nazaret, Jesús, fue crucificado. En un principio su muerte parecía un episodio más entre los muchos aspirantes a Mesías que la historia había conocido. Pero sus seguidores no desaparecieron, proclamaron su resurrección, afirmando que él era el Mesías prometido. Lo que comenzó como una secta judía más, se convertiría en el cristianismo, una fuerza que cambiaría para siempre el curso del mundo. Mientras tanto, la tensión en Judea se intensificaba. En el año 66 de nuestra era estalló la gran revuelta judía. Los rebeldes expulsaron a los romanos de Jerusalén y acuñaron monedas con la inscripción «Libertad de Jerusalén». Roma reaccionó con furia. El emperador Vespasiano y su hijo Tito lideraron las legiones para aplastar la rebelión. Siglos después, en el siglo XI, Europa volvió a escuchar sobre la Tierra Santa. Peregrinos cristianos narraban las dificultades para visitar los lugares sagrados. Pero una sombra cayó sobre el Santo Sepulcro. En 1009, el califa fatimí al-Hakim, excéntrico y cruel, ordenó su destrucción. Este acto provocó indignación en el mundo cristiano, incendiando las pasiones que culminarían en la convocatoria del Papa Urbano II en 1095. Con un llamado que resonó como un trueno, el Papa instó a la cristiandad a emprender la cruzada para liberar Jerusalén de las manos de quienes la dominaban. Un nuevo capítulo de decisiones irrevocables y destinos sellados comenzaba, donde la lucha por la ciudad sagrada marcaría para siempre la historia de la humanidad. Si te apasionan estas historias de poder, fe y destino, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje al corazón de la historia más intensa y decisiva jamás contada, que lleva a miles de hombres a embarcarse en una aventura sangrienta y sin retorno. ¿Cómo el fervor religioso puede transformarse en una masacre despiadada? En 1099, la primera cruzada culminó con la toma de Jerusalén, un triunfo que pronto se tornó en horror. Las calles se tiñeron de rojo, y los cruzados, cegados por la mezcla de fe, codicia y desesperación, masacraron sin distinción a musulmanes, judíos y cristianos orientales. Los cronistas de la época describían un río de sangre por el que se podía caminar hasta los tobillos. Pero esta no fue liberación, sino una carnicería que marcaría para siempre la historia de la región. Tras esta brutal conquista, los cruzados establecieron sus propios reinos en Tierra Santa: el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli y el principado de Antioquía. Durante casi 2 siglos, estos francos, como los llamaban los locales, lucharon por mantener un estrecho corredor costero. Construyeron fortalezas imponentes, impulsaron el comercio y buscaron arraigarse en una tierra que les era ajena. Pero el clima hostil, las enfermedades implacables y la constante enemistad de la población musulmana les recordaban que eran invasores en un mundo que no les pertenecía. Mientras tanto, el Islam comenzaba a consolidarse para enfrentar esta amenaza. Surgió una figura decisiva: Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino, un líder kurdo que unificó Egipto y Siria. En 1187, en la batalla de Jatín, derrotó a los cruzados y meses después recuperó Jerusalén. Pero su victoria no fue una repetición de la masacre cristiana.
Saladino permitió que los cristianos abandonaran la ciudad tras pagar un rescate, un acto de caballerosidad que incluso las crónicas europeas reconocieron con respeto. Los intentos posteriores de los cruzados por recuperar Jerusalén fracasaron una y otra vez. Aunque mantuvieron posiciones en la costa durante un siglo más, en 1291, los mamelucos, una élite militar que dominaba Egipto, tomaron la última ciudad cruzada, Acre. Este fue el fin definitivo de la presencia occidental en Tierra Santa. Los mamelucos gobernaron con mano dura, destruyendo puertos para evitar futuras invasiones y sumiendo a la región en la pobreza y el aislamiento. A pesar de la devastación, el significado espiritual de esta tierra seguía siendo inmenso para judíos, cristianos y musulmanes. En el siglo XVI, un nuevo poder emergió, el Imperio Otomano, que tras conquistar Constantinopla en 1453, extendió su dominio hacia Egipto, Siria y Palestina bajo el sultán Selim I en 1516. Durante 4 siglos, los otomanos gobernaron esta tierra, trayendo consigo un período inicial de relativa prosperidad y estabilidad. El sultán Sulemán el Magnífico dejó una huella imborrable al restaurar las murallas de Jerusalén, las cuales aún hoy se mantienen firmes. Bajo su mandato se promovieron reformas, se impulsó el comercio y se construyeron edificios públicos que revitalizaron ciudades como Jerusalén, Hebrón, Nablus, Gaza y Jaffa. La población era mayoritariamente árabe y musulmana, pero coexistían comunidades cristianas y judías, especialmente en Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades. La presencia judía en Palestina nunca desapareció por completo, incluso después de los exilios romanos. Aunque en ocasiones reducida a pequeños grupos, esta comunidad mantenía viva la esperanza mesiánica, dedicándose al estudio de la Torá y a la oración en las ciudades sagradas. En el siglo XVI, Safed se convirtió en un centro espiritual para los místicos judíos, donde el rabino Isaac Luria desarrolló una nueva corriente cabalística que influiría profundamente en el judaísmo. Pero mientras el Imperio Otomano parecía fuerte, sus cimientos comenzaban a resquebrajarse. Para el siglo XIX, conocido como el hombre enfermo de Europa, había perdido el control efectivo sobre muchas de sus provincias. La corrupción y la ineficacia administrativa minaban el poder imperial, dejando a Palestina en un estado de decadencia y vulnerabilidad creciente. ¿Qué destino le esperaba a esta tierra marcada por siglos de decisiones irreversibles y conflictos sin fin? Cada elección, cada batalla, cada alianza tejió la compleja red de historia que define a esta región. Desde la sangre derramada en Jerusalén hasta la diplomacia de Saladino, desde la fortaleza de los cruzados hasta la caída ante los mamelucos y el dominio otomano, la Tierra Santa fue escenario de decisiones que cambiaron el curso del mundo. ¿Podremos comprender alguna vez el peso de esas elecciones y el miedo que las impulsó? Si quieres descubrir más sobre estas historias que moldearon nuestra civilización, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. ¿Puede un pueblo condenado a la pobreza y al atraso cambiar su destino sin sacrificarlo todo? Palestina, en el siglo XIX, era un territorio donde la vida parecía haberse detenido. La mayoría vivía en aldeas sumidas en la agricultura tradicional, sin caminos decentes, sin ferrocarriles, sin escuelas ni hospitales. La alfabetización era baja y la existencia transcurría al ritmo lento de costumbres milenarias. Sin embargo, bajo esta aparente calma, las tensiones crecían, a punto de desencadenar una tormenta que cambiaría el curso de la historia. El poder en Palestina estaba en manos de familias influyentes, clanes que controlaban las aldeas, mientras ulemas y jeques gozaban de respeto profundo. Las autoridades otomanas se limitaban a recaudar impuestos y mantener un orden frágil. La religión dictaba el pulso de la vida cotidiana,
Mezquitas, iglesias y sinagogas marcaban los tiempos y las esperanzas de una población dividida pero unida en la devoción. Sin embargo, la quietud aparente ocultaba un mundo a punto de revolverse con las ideas que llegaban desde Europa. Comenzaran a desmoronarse. En Europa, el siglo XIX vio nacer un fenómeno imparable: el nacionalismo. Pueblos enteros clamaban por su derecho a existir como estados soberanos. Griegos, italianos, alemanes e ingleses luchaban con pasión y sangre por su autodeterminación. Esta ola no tardaría en alcanzar a Palestina, donde empezaba a germinar una idea revolucionaria, un grito por un hogar propio que resonaba con fuerza creciente. Entre los judíos europeos, la discriminación y la persecución eran la cruel realidad diaria. En el Imperio ruso, la vida estaba marcada por las restricciones severas y los devastadores pogromos. Aunque en Europa occidental la emancipación había mejorado algo las condiciones, el antisemitismo persistía, oculto y venenoso. El caso Dreyfus en Francia, a finales del siglo XIX, mostró brutalmente que incluso los judíos más asimilados podían ser víctimas de la injusticia y el odio. Fue un momento decisivo que sacudió conciencias y despertó un fuego latente. Theodor Herzl, periodista austríaco que cubrió el juicio de Dreyfus, llegó a una conclusión implacable: los judíos jamás serían plenamente aceptados en las sociedades europeas. La única salida posible era crear un Estado propio. En 1896, Herzl publicó El Estado Judío, convocando a una nación sin patria a levantarse y construir su futuro con sus propias manos. Así nació el sionismo político, una ideología que desafiaba la espera pasiva del milagro mesiánico y exigía acción inmediata. El sionismo, de la palabra Sion, un nombre para Jerusalén, era la llamada a la resurrección nacional del pueblo judío en su tierra ancestral. Para los judíos religiosos, el regreso a Sion era una esperanza mesiánica, un sueño divino. Pero el sionismo político rompía con esa tradición. No habría espera ni milagros, sino lucha y trabajo para forjar una nación. Esta idea, radical y polémica, causó divisiones profundas entre religiosos, asimilados y jóvenes idealistas, pero fue justamente entre estos últimos donde encontró su fuerza. Entre 1882 y 1904, la primera Aliyá trajo a unos 25.000 judíos, en su mayoría escapando de la persecución en el Imperio ruso. Luego, entre 1904 y 1914, la segunda Aliyá sumó alrededor de 40.000 migrantes, muchos jóvenes y socialistas, con la visión de no solo asentarse, sino reinventar la sociedad. Fundaron kibutzim, comunidades colectivas donde la propiedad era común, el trabajo en la tierra sagrado y el renacimiento del hebreo como lengua viva parecía una batalla casi imposible, pero imprescindible. El hebreo, que había sido idioma de plegarias y textos sagrados durante casi 2000 años, comenzó a hablarse en las casas y en las calles gracias a la dedicación febril de Eliezer ben Yehuda. Él consagró su vida a revivir la lengua perdida, y esos nuevos pobladores criaron a sus hijos en un idioma que volvía a nacer de sus cenizas. Este renacimiento cultural fue un acto de resistencia y esperanza, una construcción que desafiaría el tiempo y las circunstancias adversas. Mientras tanto, la población árabe en Palestina rondaba los 600.000 a inicios del siglo XX. Su relación con los nuevos inmigrantes era compleja, marcada por la incertidumbre y la creciente tensión. La llegada masiva de refugiados judíos, huyendo del horror que Europa no quería enfrentar, despertó temores y enfrentamientos. Los británicos, que tenían el control de Palestina tras la Primera Guerra Mundial, temían que la llegada de judíos europeos alterara el frágil equilibrio y cerraban las puertas, temerosos de un conflicto inevitable.
La desesperación llevó a miles de refugiados a intentar lo imposible: llegar a Palestina en barcos que desafiaban las prohibiciones. Pero el poder naval británico interceptaba estos intentos, enviando a los migrantes a campos de internamiento en Chipre. En 1947, el barco Exodus, con 4.000 refugiados sobrevivientes del Holocausto, fue detenido y devuelto a Europa. Las imágenes de esos cuerpos extenuados tras las alambradas conmocionaron al mundo, mientras la Gran Bretaña, agotada por la guerra, reconocía que ya no podía seguir gobernando ese territorio. Ante esta realidad, la comunidad judía en Palestina, conocida como el Yishuv, decidió tomar el control de su destino. Creó la organización militar Hagana, una fuerza clandestina que se preparaba para la lucha inevitable, una batalla por la supervivencia y la autodeterminación. Era la hora de decisiones irreversibles, donde cada elección podía sellar el destino de un pueblo entero. ¿Podremos comprender hoy el peso de aquellos momentos? Las decisiones tomadas entonces no solo alteraron la historia del Medio Oriente, sino que marcaron para siempre la vida de millones. El eco de aquella tormenta continúa resonando, recordándonos que la libertad rara vez se conquista sin dolor ni sacrificio. Si quieres conocer más sobre estas historias que definieron nuestro mundo, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos a descubrir juntos las raíces de nuestro presente. ¿Puede una decisión internacional disparar una cadena de eventos irreversibles? ¿Qué ocurre cuando el mundo impone un destino sobre tierras cargadas de historia y dolor? ¿Cómo enfrentar el miedo y la certeza de la pérdida que arrasa vidas enteras? En 1947, estas preguntas dejaron de ser abstractas para transformarse en un drama vivo y ardiente. Gran Bretaña, agotada y desconcertada ante la violencia creciente, decidió entregar el problema palestino a la Organización de las Naciones Unidas. La ONU creó una comisión especial para examinar la situación en la región y proponer una solución. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó la Resolución 181. Palestina debía dividirse en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo estatus internacional. La aceptación de los judíos no fue entusiasta. Muchos consideraban que el territorio asignado era insuficiente, pero fue un acuerdo. Los árabes, por otra parte, rechazaron el plan con furia, viéndolo como un robo legalizado de su tierra ancestral. Y entonces la calma se rompió. Antes de que el mandato británico terminara el 15 de mayo de 1948, estallaron enfrentamientos violentos entre ambas comunidades. Lo que comenzó como una guerra civil se tornó en una lucha despiadada. Grupos paramilitares judíos llevaron a cabo ataques en aldeas y barrios árabes. El 9 de abril de 1948, la masacre de Deir Yassin apagó más de 100 vidas, incluidos mujeres y niños, sembrando el terror entre la población árabe. Este acto brutal desencadenó un éxodo masivo, mientras el miedo se apoderaba de corazones y hogares. Al día siguiente del cese del mandato británico, el 14 de mayo, David Ben-Gurión proclamó el Estado de Israel. Pero esa declaración fue la chispa que encendió la guerra abierta. 5 ejércitos árabes, Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak, cruzaron las fronteras en una ofensiva feroz. Los árabes confiaban en una victoria rápida y decisiva. Su superioridad numérica y sus tropas regulares parecían asegurar el triunfo. Pero la realidad fue otra. Los israelíes, mejor organizados, motivados por un sueño milenario y armados en secreto gracias a envíos desde Checoslovaquia, persistieron con una tenacidad inesperada. La guerra tuvo altibajos, pero Israel empezó a avanzar, conquistando más territorio del que la ONU había asignado. Al llegar la tregua en 1949, Israel controlaba vastas áreas, mientras Transjordania se afianzaba en Cisjordania y Jerusalén Este
y Egipto tomaba Gaza. Para los palestinos, 1948 fue Nakba, catástrofe. 700.000 fueron desplazados o expulsados, huyendo de la violencia hacia países vecinos, con la esperanza de retornar tras una victoria árabe que nunca llegó. En cambio, quedaron atrapados en campos de refugiados, en tiendas de campaña, sin medios ni futuro. Israel cerró sus puertas temiendo que su regreso amenazara la identidad judía del nuevo Estado. Los pueblos y aldeas vaciadas fueron destruidas o reasentadas con inmigrantes judíos. La tragedia palestina y el nacimiento israelí se entrelazaron en una contradicción imposible de resolver. Para unos, el dolor de la pérdida de la patria; para otros, la realización de un sueño milenario de regreso. Este choque de verdades moldeó la tierra y sembró el conflicto que aún arde. En esos años iniciales, Israel se levantó de las cenizas de la guerra y el exilio. Su población se duplicó rápidamente con la llegada masiva de supervivientes del Holocausto y judíos expulsados de países árabes como Irak, Yemen, Marruecos y Egipto. El país vivió en austeridad, en campamentos improvisados, mientras construía infraestructuras, drenaba pantanos y desarrollaba sistemas de irrigación. Fue un proyecto socialista, con kibutzim y moshavim, propiedad colectiva de la tierra, seguro médico universal y educación gratuita. El hebreo renacía como lengua oficial, pero en las calles resonaban decenas de idiomas: yidis, árabe, ruso, polaco, ladino, amárico. Mientras Israel se afirmaba, los palestinos permanecían dispersos, sin un estado propio, esperando en el exilio un regreso que nunca llegó. ¿Fue inevitable esta tragedia? ¿Podía haberse evitado el choque de destinos? Las decisiones tomadas entonces sellaron caminos que hoy siguen abiertos con cicatrices profundas. Esta es la historia de elecciones irrevocables, del miedo humano y las consecuencias que cambiaron para siempre el rostro de una región. Si quieres entender cómo se tejieron estos destinos, acompáñanos en conferencias históricas para descubrir juntos el relato completo, lleno de decisiones fatídicas, valentía y drama humano. No olvides suscribirte para no perder ningún capítulo de esta historia que sigue resonando en el presente. ¿Qué precio pagamos por las decisiones irreversibles? ¿Quién carga con el peso del miedo humano en la historia? Desde la creación del Estado de Israel, cientos de miles quedaron atrapados en un destino marcado por la división y la marginación. Cerca de 150.000 palestinos permanecieron dentro de las fronteras israelíes, convertidos en ciudadanos de segunda clase bajo un régimen militar que duró hasta 1966. Pero esta fue solo la primera línea de un conflicto que se extendió mucho más allá y se intensificó con cada decisión. El control territorial se fragmentó. Jordania anexó la ribera occidental del río Jordán, otorgando a sus habitantes una ciudadanía que apenas les otorgaba voz en Amán. El sector de Gaza quedó bajo administración egipcia, pero sin ciudadanía ni derechos para sus habitantes, confinados en una especie de limbo político. En Líbano, Siria y Jordania, cientos de miles vivían en campos de refugiados, empobrecidos y dependientes de la ayuda internacional, aferrados a una esperanza que parecía desvanecerse. El derecho al retorno, un derecho que nadie quería que abandonaran. ¿Podían resistir esa presión sin ceder? Sin embargo, la tensión explotaba en las fronteras. Los ataques de los fedayines palestinos contra asentamientos israelíes provocaban represalias brutales. Israel respondía con ataques punitivos que a menudo destruían aldeas enteras, alimentando un ciclo interminable de violencia y venganza. Todo esto escaló hasta 1956, cuando Israel, junto a Gran Bretaña y Francia, lanzó un ataque conjunto contra Egipto tras la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente Gamal Abdel Nasser. Israel tomó el control del Sinaí y el sector de Gaza, pero bajo la presión de Estados Unidos tuvo que retroceder. Esta campaña dejó una lección clara.
La fuerza militar de Israel era formidable, sí, pero también vulnerable. En medio de esta convulsión surgió la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, creada en 1964. Inicialmente un instrumento en manos de Nasser, pronto emergió la figura icónica de Yasser Arafat con su grupo Fatah, decidido a actuar por cuenta propia y levantar la bandera de la resistencia armada. Arafat no solo era un líder, sino un símbolo de la lucha palestina. Vestido con su kefilla y uniforme militar, proclamaba la revolución y el fin del Estado israelí, buscando establecer una nación secular y democrática en toda la Palestina histórica. Para los israelíes, esto fue una amenaza existencial. La idea de ser expulsados al mar parecía inminente. Para los palestinos, en cambio, era la última esperanza. Y entonces llegó junio de 1967, el mes que cambiaría todo. Nasser bloqueó la navegación israelí en el estrecho de Tirán, exigió la retirada de las fuerzas de paz de la ONU del Sinaí y selló alianzas militares con Jordania y Siria. El cerco se estrechaba y la presión era insoportable. El 5 de junio, Israel decidió atacar primero, lanzando un golpe preventivo que desencadenó la Guerra de los 6 días. En menos de una semana, destruyeron la Fuerza Aérea Árabe en tierra, atravesaron el Sinaí hasta el Canal de Suez, expulsaron a Jordania de Cisjordania y Jerusalén Este, y tomaron los Altos de Golán. El resultado fue asombroso. Israel triplicó su territorio, y por primera vez en 2000 años, Jerusalén quedó totalmente bajo control judío. Soldados israelíes lloraban entre la victoria y el peso de lo logrado. Pero la sangre derramada no terminó allí. Durante casi 2 décadas, en el sur del Líbano, soldados y milicianos de Hezbolá libraron una guerra sin cuartel, un conflicto oscuro y prolongado. En septiembre de 1982, la masacre en los campos de refugiados de Sabra y Shatila estremeció al mundo. Milicias cristianas aliadas de Israel asesinaron a cientos, tal vez miles de palestinos, mientras el ejército israelí controlaba la zona sin intervenir. Este horror provocó una protesta interna masiva en Israel, con cientos de miles saliendo a las calles para exigir justicia y respuestas. ¿Podía una democracia soportar semejante sombra? Diciembre de 1987 marcó el inicio de la primera intifada, un levantamiento espontáneo en los territorios ocupados. Niños y adolescentes desafiaban a soldados armados lanzando piedras, una expresión desesperada de ira tras 20 años de ocupación. Israel respondió con dureza. Balas de goma, gas lacrimógeno, toques de queda, cierres de escuelas y miles de arrestos. Incluso el ministro de Defensa, Yitzhak Rabin, instó a romper los huesos de los manifestantes. ¿Hasta dónde puede llevarnos el ciclo de miedo y venganza? Las decisiones tomadas en esos años moldearon un conflicto que aún hoy parece no tener fin. Los rostros de quienes sufrieron y lucharon son un recordatorio brutal de que cada elección tiene un costo, a veces demasiado alto para soportar. Y en esta historia de dolor y resistencia, el futuro permanece incierto, suspendido en un delicado equilibrio entre la esperanza y la tragedia. Suscríbete a Conferencias Históricas para explorar juntos las decisiones que cambian el destino de los pueblos y entender cómo el pasado sigue moldeando nuestro presente. ¿Estás listo para adentrarte en la historia que nadie quiere olvidar? ¿Puede la historia de una tierra sagrada ser escrita con sangre y promesas rotas? ¿Qué peso tiene un apretón de manos cuando los fantasmas del pasado acechan? ¿Puede la esperanza sobrevivir cuando las voces extremistas ahogan a los moderados? Estas preguntas arden en el corazón del conflicto que ha desgarrado Palestina e Israel durante décadas. Una cadena de decisiones fatales que parecen no tener fin. En 1991, tras el fin de la Guerra Fría y la invasión del Golfo Pérsico, el mundo parecía abrir una nueva puerta.
En Madrid, israelíes y palestinos se sentaron en la misma mesa por primera vez en la historia oficial. Mientras tanto, en secreto, Oslo fue el escenario de negociaciones clandestinas que desafiaron lo imposible. Israel reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino, y ésta aceptó el derecho de Israel a existir, renunciando al terrorismo. Un momento histórico sellado con un apretón de manos entre Yasser Arafat y Isaac Rabin en el jardín de la Casa Blanca, bajo los aplausos de un mundo cautivado. Parecía que la paz estaba al alcance, pero la calma era solo la antesala de la tormenta. ¿A dónde fueron a parar las promesas de Oslo? Los asuntos vitales quedaron sin resolver. Las fronteras, los refugiados, los asentamientos y Jerusalén, los pilares de un conflicto que no se podían posponer. Mientras la discusión se estancaba, los asentamientos israelíes crecían inexorablemente, fragmentando la tierra y las esperanzas palestinas. La gente común, atrapada entre barreras y checkpoints, veía cómo sus sueños de una vida normal se desvanecían en un terreno maldito y bendecido a la vez. La religión, que debería ser un puente hacia la paz, se convirtió en una espada de doble filo. El judaísmo, el cristianismo y el islam, con sus mensajes de amor y justicia, se retorcieron en herramientas para justificar el odio y la violencia. Los colonos israelíes afirmaban que Dios les había dado cada colina, mientras Hamás clamaba por una lucha armada sin fin hasta liberar cada palmo de tierra. La muerte se invocaba en nombre de Dios, y en medio de este incendio, las voces moderadas que existían en ambos lados eran silenciadas por los extremistas y los políticos que explotaban el conflicto para sus propios fines. El mundo observaba cansado y frustrado. Las resoluciones de Naciones Unidas quedaban en papel mojado. Las llamadas al diálogo caían en oídos sordos. El proceso de paz en Oriente Medio se volvió sinónimo de un callejón sin salida, mientras nuevos conflictos y crisis desviaban la atención global. Incluso los países árabes que durante décadas defendieron la causa palestina empezaron a apartarse. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos firmaron acuerdos de normalización con Israel, los llamados Acuerdos de Abraham, dejando a Palestina cada vez más aislada y abandonada a su suerte. ¿Qué futuro queda para un pueblo que siente que ha sido traicionado? La solución de dos estados, defendida durante décadas por la comunidad internacional, parece ahora un espejismo imposible. Los asentamientos están demasiado arraigados, la tierra demasiado fragmentada. La idea de un solo estado, donde israelíes y palestinos vivan con igualdad, se disuelve en una utopía inalcanzable. Ninguno quiere ceder. Israel teme perder su mayoría judía, y los palestinos temen ser una minoría en su propia tierra. Así, el statu quo se perpetúa, un frágil equilibrio que mantiene el conflicto vivo sin resolverlo. Israel prospera económicamente, integrado en la economía global como una potencia tecnológica. Mientras tanto, Palestina queda atrapada en una nebulosa sin estado, sin horizonte claro, dividida políticamente entre Fatah y Hamás y gobernada por la corrupción. La juventud palestina, cargada de desesperanza, es el terreno fértil donde brota el radicalismo, alimentando un ciclo de violencia que parece interminable. Esta tierra, cuna de civilizaciones, profetas y grandes imperios, hoy es un espejo donde se reflejan los mayores males de la humanidad: nacionalismo, colonialismo, extremismo religioso y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Pero también es un testimonio de una resistencia increíble, de una voluntad de sobrevivir y seguir luchando por la dignidad y la justicia. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿será el hombre capaz de romper esta cadena de decisiones fatales y elegir finalmente la paz? La historia no ha terminado y el mundo sigue mirando. ¿Quién tendrá el valor de romper el ciclo? ¿Quién escuchará las voces moderadas que aún claman en medio del ruido?
La respuesta podría estar en manos de una nueva generación, pero el tiempo se agota. La tierra bendita y maldita sigue esperando, suspendida entre la esperanza y el desastre, en una tensión que podría estallar en cualquier momento. Si este relato ha resonado contigo, suscríbete para seguir explorando las historias que definen nuestro tiempo. Palestina no es solo una historia lejana, es un espejo donde todos debemos mirarnos. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad y elegir un camino diferente? El futuro aún está por escribirse. ¿Qué impulsa a un pueblo a vivir en medio del fuego constante del conflicto? ¿Cómo es posible amar y criar hijos donde la sombra de la guerra parece eterna? A pesar del dolor que atraviesa Palestina, la vida no se detiene. Los agricultores cuidan olivos que han resistido siglos, mientras la música suena en bodas y los niños ríen en las calles. Pero, ¿puede esta rutina ser solo una ilusión frágil? La historia de Palestina parece un ciclo sin fin de decisiones irreversibles, donde cada elección amplifica el miedo y el dolor. Sin embargo, el conflicto no es una sentencia eterna. A través de la historia reciente, ejemplos como Irlanda del Norte, Sudáfrica, Alemania y Francia demuestran que incluso enemigos acérrimos pueden transformarse en socios. ¿Qué se necesita para romper siglos de enemistad? Se requiere valentía, liderazgo y la capacidad de ver la humanidad en el otro. Reconocer el sufrimiento de ambos lados, aceptar compromisos dolorosos que desafían a todos. Pero, ¿quién está dispuesto a pagar ese precio? ¿Quién tiene el coraje de enfrentar los fantasmas del pasado para construir un futuro distinto? El mundo no puede limitarse a condenar desde la distancia. La comunidad internacional debe actuar, no solo con palabras, sino con hechos. Un nuevo liderazgo debe surgir, uno que mire hacia adelante y no se quede atrapado en viejas venganzas. Sin esa transformación, ¿qué esperanza queda para la tierra que han pisado profetas, donde el horizonte parece nublado por el conflicto? En medio del ruido de la política y la propaganda, voces humanas se alzan. Israelíes y palestinos que se encuentran, que hablan, que intentan comprenderse. Organizaciones que unen a familias de víctimas de ambos lados para romper el ciclo de odio. Son héroes silenciosos, cuyas historias rara vez llegan a las portadas, pero que mantienen viva la llama de la esperanza. ¿Será suficiente su esfuerzo para cambiar un destino marcado por la violencia? La historia de Palestina es un aviso cruel. Los conflictos no resueltos se prolongan generaciones, destruyendo vidas. La violencia solo engendra más violencia, y la venganza nunca trae paz. La seguridad de uno no debe construirse sobre la opresión del otro. Es la historia del costo fatal de la falta de empatía, de diálogo, de compromiso. Pero también es el relato de la resiliencia humana, de cómo la esperanza persiste incluso en la oscuridad más profunda. Palestina sigue siendo un enigma y un desafío para el mundo. Tierra de justicia convertida en tierra de conflicto. Sin embargo, la memoria de los profetas nos recuerda la posibilidad de redención, perdón y paz. ¿Podrán algún día aquellos que hoy luchan por esta tierra escuchar ese mensaje? ¿Podrá Jerusalén convertirse finalmente en la ciudad de la paz que su nombre anuncia? Quizás los olivos centenarios que han sobrevivido a tempestades y guerras sean testigos del día en que los niños israelíes y palestinos jueguen juntos sin miedo, sin odio, sin muros entre ellos. No es una fantasía ingenua, sino una urgencia vital, porque sólo así esta historia podrá tener un futuro, y no solo un pasado teñido de sangre y lágrimas. Si deseas entender más sobre los conflictos que moldean nuestro mundo y sus posibles salidas, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí la historia no es solo un relato, es una llamada a la acción y a la esperanza.